Vamos, un poquito más. Solo un bocado más para mí. La lluvia de noviembre repiqueteaba contra las ventanas de Bella Vista, el pequeño restaurante de barrio al que el chef Marco Romano le había dedicado todo su esfuerzo durante los últimos 3 años. A sus 36 años, Marco había cambiado su sueño de abrir un restaurante de alta gama en la ciudad por algo más valioso. Una vida que le permitiera estar presente para su hija de 4 años, Isabella. El restaurante estaba casi vacío aquella noche de martes, justo como Marco prefería entre semana. Eso le daba tiempo para experimentar con nuevas recetas mientras Isabella coloreaba en la mesa de la esquina, con su cabello rubio rizado brillando bajo la cálida luz de las bombillas Edison que él mismo había instalado. «Papá, tengo hambre», anunció Isabella, levantando la vista de su dibujo de lo que parecía ser un elefante muy morado. «¿Qué le apetece a mi pequeña chef esta noche?», preguntó Marco, secándose las manos en el delantal mientras se acercaba a su mesa. «¿Puedes preparar la sopa que sabe a abrazos?», preguntó, refiriéndose a la sopa de calabaza que él había preparado especialmente para ella, sazonada con un toque de canela y vainilla. «Claro que sí, Piccola», sonrió Marco, dándole un beso en la coronilla. «Pero primero, deja que papá termine de preparar todo para mañana». Al regresar a la cocina, la puerta del restaurante sonó. Levantó la vista y vio a una mujer con un elegante traje azul marino que entraba con un portabebés. Incluso desde el otro lado del restaurante, pudo oír el llanto del bebé, y notó la evidente angustia de la mujer mientras forcejeaba con el paraguas, el maletín y el portabebés. La mujer aparentaba tener unos 30 y tantos años, con el pelo rubio recogido en un moño impecable que ahora estaba ligeramente deshecho por la lluvia. Su traje era claramente de diseñador, pero su rostro reflejaba el agotamiento de alguien que había llegado al límite. «Disculpe», dijo con voz tensa. «¿Todavía están abiertos?». Marco miró el reloj. Ya habían cerrado, pero algo en la desesperación de su voz lo hizo asentir. «Claro que sí. Por favor, tome asiento donde desee». La mujer, llamada Catherine Blackwell, eligió una mesa cerca de la cocina y dejó con cuidado el portabebés. La niña, de unos 6 meses, tenía el pelo oscuro y un llanto potente que denotaba un profundo descontento con el mundo. Catherine había transformado Blackwell Enterprises, una pequeña consultora, en una corporación multimillonaria en los últimos 15 años. En el mundo empresarial, era conocida por su capacidad para resolver cualquier problema, negociar cualquier acuerdo y manejar cualquier crisis con una serenidad inquebrantable. Pero esa noche, sentada en ese pequeño restaurante con su hija llorando, se sentía completamente derrotada. «Lo siento», le dijo Catherine a Marco cuando éste se acercó con la carta. «Lleva llorando 3 horas. Lo he intentado todo. Sé que tiene hambre, pero no quiere el biberón. Y la niñera renunció esta mañana sin avisar». Marco miró a la bebé, cuyo llanto, en efecto, se volvía cada vez más angustiante. Sus instintos paternales, aguzados por años de cuidar a Isabella, se activaron de inmediato. «¿Puedo?», preguntó con dulzura, señalando el portabebés. Catherine dudó un instante y asintió. Estaba tan desesperada que aceptaba la ayuda de cualquiera. En ese momento, Marco levantó con cuidado a la bebé del portabebés, y sucedió algo extraordinario. Su voz, al hablarle, adquirió el mismo tono dulce que usaba con Isabella. «Hola, preciosa», dijo suavemente en italiano. «Kiko, ¿qué te preocupa?». El llanto de la bebé disminuyó un poco, como si sintiera curiosidad por esa nueva voz y el calor que percibía en esos brazos experimentados. «Tiene hambre», dijo Catherine con impotencia. «Pero cada vez que intento darle el biberón, lo rechaza». Marco observó a la bebé un momento y luego miró el biberón que Catherine le ofrecía. «¿Puedo ver esto?». Examinó la fórmula con atención y luego se llevó una gota a los labios. Su expresión cambió de inmediato. «Señora, esta fórmula está demasiado fría. Para bebés de la edad de Isabella. Necesitan que la leche esté a temperatura corporal, como la de mamá». «¿A temperatura corporal?». Catherine parecía confundida. La niñera siempre la preparaba así. «Cada bebé es diferente», dijo Marco amablemente. «Isabella, mi hija, era igual. Muy exigente con la temperatura,
muy exigente con todo. Le devolvió la bebé a Catherine. Si no te importa, déjame calentarla bien. Catherine observó asombrada cómo Marco llevaba el biberón a la cocina y comenzaba lo que parecía un proceso muy preciso. No lo calentaba simplemente en el microondas ni lo ponía bajo el agua caliente. En cambio, llenaba una cacerola pequeña con agua, la calentaba a una temperatura específica y luego calentaba suavemente el biberón mientras lo comprobaba repetidamente. El secreto, gritó desde la cocina, es que debe estar exactamente a 37 grados centígrados. Ni más caliente, ni más fría. Aprendí esto de mi abuela cuando nació Isabella. Mientras él trabajaba, Isabella levantó la vista de sus dibujos y se acercó a la mesa de Catherine con la inocente curiosidad de una niña de 4 años. Tu bebé es muy bonita, dijo Isabella con seriedad. ¿Está triste? Tiene hambre, respondió Catherine, hablándole a la niña como si fuera una adulta. Pero no quiere comer. Papá cocina la mejor comida del mundo, dijo Isabella con convicción. Puede arreglar cualquier cosa. Cuando Marco regresó con el biberón, la transformación fue inmediata. La bebé lo aceptó con avidez y dejó de llorar al empezar a beber con evidente alivio. Catherine lo miró asombrada. ¿Cómo lo supiste? Cuando te conviertes en padre soltero, dijo Marco con dulzura. Aprendes a fijarte en todo. Cada llanto significa algo diferente. Cada comportamiento tiene una razón. Madre soltera, repitió Catherine en voz baja. La madre de Isabella. Se fue cuando Isabella tenía 6 meses, respondió Marco sin amargura. Dijo que la maternidad no era como se la imaginaba. Fue difícil al principio, pero Isabella y yo lo superamos juntas. Catherine sintió que se le humedecían los ojos. No sé qué estoy haciendo. He dirigido una empresa multimillonaria durante 15 años, pero no sé cómo alimentar a mi propia hija. Marco acercó una silla y se sentó frente a ella. ¿Cómo se llama tu hija? Sofía, dijo Catherine suavemente, mirando a la bebé que ahora bebía tranquilamente. Sofía. Un nombre precioso. Sabiduría. Marco sonrió. ¿Y cuántos meses tiene Sofía? 6 meses. He intentado compaginarlo todo, el trabajo y la maternidad, pero no lo consigo. La niñera que contraté tenía muy buenas recomendaciones, pero Sofía lloraba constantemente cuando estaba aquí. Pensé que quizá era una niña difícil. Ningún bebé es difícil, dijo Marco con dulzura. Simplemente tienen necesidades que aún no se comprenden. Isabela había vuelto a colorear, pero escuchaba la conversación con la atención que muestran los niños cuando los adultos hablan de algo importante. Papá, dijo Isabela, levantando la vista de su elefante. ¿Te acuerdas cuando lloraba todo el tiempo? Nunca fuiste difícil, Piccolola, dijo Marco con una sonrisa. Solo necesitabas que las cosas se hicieran de una manera específica. ¿De qué manera específica? Preguntó Catalina con genuina curiosidad. Marco pensó un momento. Isabela necesitaba que sus biberones estuvieran a la temperatura justa, pero también necesitaba que la sostuvieran de cierta manera al comer, y necesitaba silencio, nada de televisión ni ruidos fuertes. Y, lo más importante, necesitaba sentirse segura. Los bebés seguros. Lo perciben todo. Estrés, ansiedad, miedo. Si la persona que los alimenta está nerviosa o impaciente, ellos también se ponen nerviosos. Marco miró a Catalina con ojos comprensivos. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Catalina intentó recordar. Esta mañana, creo que quizá ayer. ¿Y cuándo fue la última vez que dormiste más de 2 horas seguidas? No lo recuerdo. Recuerda, dijo Marco, levantándose y volviendo a la cocina. Isabella, ¿quieres ayudar a papá a preparar algo especial para nuestra nueva amiga? Isabella se levantó de un salto, entusiasmada, y Catherine observó cómo padre e hija trabajaban juntos en la cocina con una coordinación perfecta. Isabella, subida a un pequeño taburete, medía cuidadosamente los ingredientes bajo la guía de su padre, mientras Marco preparaba lo que parecía una sopa sencilla pero aromática. El secreto de la buena comida, exclamó Marco mientras cocinaba, no está en las recetas complicadas ni en los ingredientes caros. Está en comprender lo que alguien necesita y prepararlo con amor.
20 minutos después, Marco regresó a la mesa de Catherine con un tazón de la sopa más fragante que jamás había olido. Era una sencilla sopa de calabaza, pero el aroma tenía toques de hierbas y especias que parecían prometer consuelo y calidez. «Esta es la favorita de Isabella», dijo Marco, dejando el tazón sobre la mesa. «La preparé cuando le estaban saliendo los dientes y no quería comer otra cosa». Catherine tomó un sorbo con cautela e inmediatamente sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No era solo que la sopa estuviera deliciosa, aunque lo estaba. Era que podía saborear el cariño con el que se había preparado. El amor y la atención que habían creado algo específicamente diseñado para reconfortar y nutrir. «Esto es increíble», susurró. «La receta es sencilla», dijo Marco, volviendo a sentarse. «Pero el ingrediente importante es la intención. Cuando cocinas para alguien a quien amas, la comida lleva ese amor». Catherine miró a Sofía, que había terminado su biberón y ahora dormía plácidamente en sus brazos. «No creo saber cómo hacer eso». «¿Hacer qué?» «Amarla como necesita ser amada. Puedo dirigir reuniones de directorio y negociar contratos millonarios, pero no puedo consolar a mi propia hija cuando llora». Marco guardó silencio un momento, observando a Catherine sostener a su hija con la cautelosa incertidumbre de quien teme cometer un error. «Señora, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» Catherine asintió. «¿Por qué tuvo a Sofía?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿A qué se refiere?» «Me refiero a, ¿qué la hizo decidir ser madre?» Catherine permaneció en silencio un largo rato, reflexionando sobre la pregunta. Finalmente, habló. «Tengo 38 años. He alcanzado todas las metas profesionales que me propuse. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero me di cuenta de que nunca había creado nada que perdurara más allá de los ciclos económicos y las fluctuaciones del mercado». Miró el rostro dormido de Sofía. Quería crear algo real, algo que importara de una manera que los precios de las acciones y los informes trimestrales jamás podrían. «Y lo has logrado», dijo Marco en voz baja. «Pero crear un negocio y crear una familia requieren habilidades diferentes». «¿Qué quieres decir?» «En los negocios, se resuelven los problemas tomando el control, tomando decisiones rápidas y avanzando. Pero con los bebés, con los niños, a veces la solución es ir más despacio, prestar atención, dejar que te enseñen lo que necesitan». Catherine sintió que las lágrimas volvían a caer. «No sé cómo ir más despacio. No sé cómo soltar el control». Isabella se acercó de nuevo a la mesa, esta vez con su libro para colorear. «¿Quieres ver mi elefante?», le preguntó a Catherine. Catherine miró el dibujo, que en efecto era un elefante muy morado con lo que parecían ser alas. «Es precioso, Isabella. ¿Qué tiene de especial tu elefante?» «Puede volar», explicó Isabella con seriedad. «Y cuida a los elefantes bebés que no tienen mamá». La inocencia del comentario impactó a Catherine como un golpe. Ahí estaba esa niña de 4 años, que había crecido sin madre, hablando de elefantes que cuidan a bebés huérfanos. «Isabella», dijo Catherine con dulzura, «¿echas de menos tener una mamá?» Isabella reflexionó sobre la pregunta con la seriedad con la que a veces los niños abordan temas importantes. «Pero papá me cuida muy bien y dice que el amor viene en diferentes formas, como piezas de un rompecabezas». Piezas de un rompecabezas. Algunas familias tienen piezas de mamá y piezas de papá. Otras familias solo tienen piezas de papá o solo piezas de mamá. Otras familias tienen piezas de abuela o de tía. Pero si las piezas encajan y forman amor, entonces es una buena familia. Catherine miró a Marco con una nueva comprensión. «Tú le enseñaste eso». «Ella me lo enseñó», respondió Marco. Los niños entienden el amor de maneras que a veces los adultos olvidan. Durante la siguiente hora, mientras Catherine terminaba su sopa y Sofía seguía durmiendo plácidamente, Marco compartió historias sobre los primeros días de la crianza en solitario. Las noches en vela, la preocupación constante y el proceso gradual de aprendizaje para comprender las necesidades de Isabella. «El punto de inflexión», dijo Marco, «llegó cuando dejé de intentar ser perfecto y empecé a estar presente. Isabella no necesitaba que yo tuviera todas las respuestas.
Necesitaba que prestara atención a sus necesidades específicas y que respondiera con paciencia y amor. ¿Cómo aprendo a hacer eso?, preguntó Catherine. Marco sonrió. De la misma manera que se aprende a dirigir una empresa multimillonaria. Una decisión a la vez, un día a la vez. Pero en lugar de informes trimestrales, el éxito se mide en sonrisas, en un sueño tranquilo y en momentos de conexión. Cuando llegó el momento de que Catherine se marchara, se sintió reacia a regresar a su ático vacío y a los desafíos que la esperaban allí. Marco, dijo mientras recogía a Sofía y sus cosas, ¿estarías dispuesto a enseñarme, no solo a alimentarla, sino todo, a ser la clase de madre que se merece? Marco pareció sorprendido. Sora, solo soy el dueño de un restaurante. Tú podrías contratar a las mejores niñeras, a las expertas más cualificadas. Podría, asintió Catherine. Pero los expertos pueden enseñar técnicas. Lo que necesito aprender es algo diferente. Necesito aprender a poner amor en el acto diario de cuidar a alguien. 6 meses después, Catherine Blackwell estaba sentada en la cocina de su ático renovado, calentando cuidadosamente un biberón a la temperatura justa mientras Sofía jugaba contenta en su trona. La cocina, que antes era un escaparate de electrodomésticos de acero inoxidable sin usar, se había transformado en un espacio cálido y funcional donde Catherine había aprendido a preparar comidas sencillas y nutritivas. Marco se había convertido no solo en un amigo, sino en un mentor en el arte de la crianza amorosa. Cada semana, Catherine llevaba a Sofía a Bella Vista, donde Isabella jugaba con la bebé, mientras Marco le enseñaba a Catherine nuevas recetas y nuevas maneras de conciliar el trabajo y la familia. Catherine había reestructurado toda su empresa, delegando más responsabilidades y creando sistemas que le permitían trabajar desde casa 3 días a la semana. El negocio seguía prosperando, pero ahora estaba al servicio de su vida en lugar de consumirla. Y Sofía, que antes lloraba desconsoladamente en brazos de niñeras caras, ahora balbuceaba feliz. Su madre cantaba nanas italianas que Marco les había enseñado a ambas. La receta que Marco compartió aquella primera noche no era solo de sopa de calabaza. Era una receta para crear amor a través de la atención, la paciencia y la voluntad de anteponer las necesidades de los demás a la propia comodidad. Isabella tenía razón sobre las piezas del rompecabezas. La familia de Catherine no se parecía a la imagen tradicional que ella había imaginado, pero las piezas encajaban a la perfección. Una madre exitosa que aprendía a bajar el ritmo. Un chef sabio que comprendía que el alimento se presenta de muchas formas y 2 niñas pequeñas que les enseñaban a los adultos de sus vidas que el amor es a la vez más simple y más complejo de lo que cualquier plan de negocios podría abarcar. La receta de la sopa, escrita con la cuidada caligrafía de Marco, colgaba enmarcada en la cocina de Catherine. Pero la verdadera receta, la de crear una vida llena de amor, presencia y atención a lo que de verdad importa, estaba escrita en las decisiones diarias que tomaba para priorizar las relaciones sobre los logros y la conexión sobre el control. A veces, las lecciones más importantes no provienen de expertos ni de libros, sino de personas que han aprendido por experiencia que el amor es tanto un arte como una práctica, que requiere paciencia, atención y la voluntad de medir el éxito no en ganancias, sino en el sueño tranquilo de un hijo amado. Si esta historia te recordó que las habilidades más valiosas de la vida a menudo no se aprenden en salas de juntas ni en aulas, sino a través de la práctica paciente del cuidado de los demás, dale un me gusta y compártela con alguien que pueda necesitar este mensaje. Suscríbete para leer más historias sobre maestros inesperados y las hermosas maneras en que la paternidad puede transformar nuestra comprensión del éxito. Y por favor, comenta abajo sobre alguna ocasión en la que alguien te enseñó algo importante sobre el amor o la familia a través de sus acciones en lugar de sus palabras. Tu historia podría ser justo lo que otro padre o madre necesita escuchar hoy.